Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios había instruido a Moisés para que pidiera ofrenda de diferentes materiales, diferentes telas, diferentes pieles, diferentes piedras, maderas, con el propósito de que el pueblo le hiciera un santuario donde él vendría a morar para estar en medio de su pueblo. Pero aquel santuario no era conforme al diseño humano. Dios mismo daría el diseño. Dios mismo le dijo a Moisés que lo iba a hacer conforme a las instrucciones que él diera. Y esas instrucciones eran conforme al diseño celestial. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad. Seguimos estudiando el libro de Éxodo y recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y Dios, después de dar la instrucción sobre la ofrenda, da el diseño para el primer, artículo o objeto que se iba a hacer para aquel santuario llamado tabernáculo donde Dios habitaría en medio de su pueblo. Y dice Éxodo 25, versículo 10: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. El codo y medio son medidas que en la actualidad nosotros no utilizamos. Mas, sin embargo, algunas Biblias te dan algunas medidas que las vamos a pronunciar solo para relacionarnos de qué medidas se está hablando en este versículo. Así es que lo leemos en una versión distinta, en el capítulo 25 de Éxodo, versículo 10. Y dice: quiero que también hagan un cofre de madera de acacia. Debe de medir 1,10 metros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Entonces, podemos entender que aproximadamente un codo eran aproximadamente 42 centímetros, entre 42 centímetros en el sistema métrico decimal y 45 centímetros. De ahí solamente esta información para tu conocimiento, pero este artículo, este objeto que Dios está diciendo que se haga de madera de acacia, da las medidas y dice que iban a hacerla de tal manera que Dios mismo dio específicamente y dijo que esa medida antigua llamada codo, que algunos consideramos que es de cuando la mano se dobla a donde se cierra el puño, aproximadamente, que es menos de medio metro, pues él dijo: me la hacen de madera de acacia, y de largo iban a ser 2 codos, y de ancho codo y medio, y de alto codo y medio. Y esta arca
Algunos no conocen la palabra arca. La Biblia que acabo de leer le dice cofre, perdón. Pues es una especie como una caja específicamente de madera de acacia, como Dios lo había dicho con las medidas específicas. Pero el versículo 11 dice, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, lo cual Dios mismo dice, ahora está dando instrucciones para qué había pedido la ofrenda en aquellos metales que él pidió, y el orden es de que aquella madera de acacia, aquella caja iba a ser cubierta con oro puro, y que en el borde de arriba de la caja iba a tener lo que le llamamos nosotros una vista o una moldura, y esa moldura también debe de ser de oro puro. Versículo 12. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. O sea que en cada esquina se iban a poner un anillo en cada esquina, de tal manera que iban a estar fusionados o iban a ser parte de la caja, iban a estar allí. Y Dios dice para qué eran esos anillos. Él da específicamente todas las instrucciones. Y a algunos de nosotros no nos gusta entrar en estos detalles porque no le miramos gran significado. Pero debemos recordar que Dios está dando un diseño de algo celestial. Por lo tanto, debe de interesarnos. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos está diciendo cómo son las cosas que ocurren en el cielo, digamos, en un tipo de maqueta, en una porción pequeña, nos está explicando algo grande. Lo más excelente del cielo. Así es que, ¿para qué eran aquellos anillos que iban a ir en las esquinas de aquella arca o aquella caja? Versículo 13. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Aquí vuelve y da específicamente Dios, les quiere que hagan unas varas, entiéndese por vara que son unos pedazos de madera redondos, largos, y esa madera es acacia. ¿Y cuántas iban a ser? Bueno, dice el versículo 14, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Pues estas varas iban a estar injertadas, eran 2, en medio de los iban a pasar por los anillos, para cuando aquella arca se moviera, pudiera ser las agarraderas por donde iba a ser cargada aquella arca. Las varas hechas de madera de acacia y envueltas o cubiertas con oro, iban a pasar por aquellos anillos que iban a estar en cada esquina del arca, de tal manera que cuando Dios dijera muévanla, iba a haber personas allí que sabían qué hacer, y aquellas varas eran las agarraderas para moverla. Versículo 16. El versículo 15 dice, las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Lo cual indica que por ningún motivo aquellas varas iban a ser movidas de aquel lugar. Eran específicamente para eso, y ahí deberían de quedar, en el lugar que Dios dijera pónganlas, allí iban a quedar y listas para cuando Dios dijera también muévanla. Porque Dios da las instrucciones de construcción, Dios da las instrucciones de qué es lo que se debe de hacer allí, y Dios da las instrucciones de dónde y cómo. Dios indicando algo celestial para transmitirlo en esta tierra, y que entienda el hombre cómo puede relacionarse con Dios.
y están trabajando con lo que el pueblo iba a dar. Ahorita Moisés realmente lo único que está haciendo es recibir las instrucciones. Después, él mismo iba a hablar con el pueblo y luego iban a construir aquel santuario. Repito, ahorita lo único que está haciendo Moisés es escuchar a Dios y recibir aquellas instrucciones que él mismo va a transmitir. Recordamos que aquella arca es una especie de caja y el versículo 16 dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Bueno, los que ya han leído Biblia, sabemos que aquí Dios está hablando de ciertos artículos que Dios quiere que queden allí como testimonio de las cosas que Dios ha hecho, que manifieste lo que hizo Dios con el pueblo y para el pueblo, así mostrando la grandeza de Dios. En aquella caja iba a haber algunos artículos que algunos de nosotros ya sabemos que iban a ser las piedras, las tablas o piedras de los mandamientos, la vara de Aarón y el maná que Dios mismo dio en el desierto. Ahorita todavía no lo dice, pero en su momento Él mismo lo va a decir. Perdón. Y el versículo 17 dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y si ustedes recuerdan las medidas que él dijo con relación a el arca, dice exactamente lo mismo: longitud 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Así es que este llamado propiciatorio de oro fino, la longitud era de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. La palabra propiciatorio, realmente estamos hablando de la cobertura, la tapa que está arriba, la que va a tapar el arca o la caja. Pero tiene un significado mucho más grande que simplemente una cobertura o una tapa. A este propiciatorio o a esta cobertura se le llama el asiento de misericordia. ¿Por qué? Por lo que Dios está a punto de revelar a Moisés de qué se trata aquel lugar, de qué se trata aquel artículo y qué es realmente la instrucción que Dios está haciendo. Entonces, recordemos, es el asiento de misericordia. Así debemos nosotros recordarlo en nuestra mente. Esa tapa llamada propiciatorio realmente es el asiento de misericordia. ¿Pero quién se va a sentar ahí? Bueno, en un momento lo vamos a mirar. Versículo 18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. O sea, que tomando la caja al lado largo, Dios le dijo: en cada extremo vas a hacer un querubín. O sea, son 2 querubinos, uno en cada extremo. Y dice que lo iban a hacer con martillo, lo cual es de una sola pieza, es moldeado con martillo, hecho con martillo. Allí había gente que sabía hacer cosas muy primorosas, muy hermosas. Especialistas, tenían oficio, se les llamaba plateros, gente que trabajaba muy bien el dar forma con el martillo. Entonces saben muy bien de lo que Dios está hablando y los iba a poner en el propiciatorio o arriba de la tapa. Pero dice una indicación más. En el versículo 19, harás pues
un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Así es que esta pieza tan especial no era que ellos iban a hacer un querubín y luego lo iban a atornillar ahí, por así decirlo. No, Dios les dice, la tapa del propiciatorio junto con los querubines deben de ser de una sola pieza. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, aquellos que saben trabajar el metal precioso como el oro fino que Dios está pidiendo allí, pues de alguna forma muy especial, ellos iban a trabajarlo de tal manera que harían lo que Dios dice. Y era llamado, esos querubines estaban sobre el propiciatorio, que recuerden, se le llama el asiento de misericordia. Y el versículo 20 nos dice, y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Pues realmente estaban uno frente al otro y extendían sus alas, tapando aquella tapa. Sus rostros de frente uno al otro, mas sin embargo no se estaban mirando el uno al otro, sino que estaban mirando hacia el centro de la tapa aquella llamada propiciatorio, que se le llama, repito, el asiento de misericordia. ¿Por qué Dios quiere hacer todo esto? Que a nosotros nos parece tan fantástico. Bueno, al leer la Biblia, yo te puedo adelantar un poco, te vas a dar cuenta que los querubines, que no te he dicho lo que son, algunos de ustedes ya saben lo que son, pues son seres angelicales de gran jerarquía, que son los que están inmediatamente al servicio de Dios, en su trono, recibiendo las órdenes directamente de Dios, haciendo lo que Dios les dice, y sirven a Dios alrededor de su trono. Y son enviados a ejercer la potestad del poder de las órdenes que Dios les dice. Por ejemplo, cuando el hombre cayó en pecado en el huerto del Edén, Dios ordenó a un querubín que hiciera algo. Capítulo 3 de Génesis, versículo 24, dice, cuando Dios echó fuera a Adán y a Eva, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, había dicho uno, dice querubines, plural, y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque estos seres angelicales que sirven a Dios alrededor de su trono y reciben órdenes, van y hacen exactamente lo que Dios les dice. Y allí, pues, querubines habían recibido la orden de Dios de que protegieran el camino del árbol de la vida, y era lo que estaban haciendo. Pero aquí ahora Dios les dice a Moisés, vas a poner estos dos querubines, vas a ponerlos uno en cada extremo, van a tener sus alas extendidas el uno con el otro, protegiendo el propiciatorio o el asiento de misericordia, sus rostros uno al otro, pero mirando hacia el asiento de misericordia, hacia la tapa, hacia el propiciatorio. ¿Por qué? Bueno, el versículo 21 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Lo cual significa, recordando que el propiciatorio pues era la tapa. La tapa entonces se ponía arriba de aquella caja o el arca del testimonio, el arca del pacto, así se le llama, pero adentro iban a poner los objetos que Dios les iba a decir.
Recordamos que podemos saber ya nosotros en la actualidad que eran las piedras de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Era el maná que dio Dios en el desierto y era la vara de Aarón. Así es que ese asiento de misericordia realmente es un símbolo significativo del trono de Dios. ¿Cómo lo sabemos? El versículo 22 es el propósito que nos dice todo este diseño, que muchas de las veces no lo queremos leer. Dice Éxodo 25:22, y de allí me declararé a ti. ¿De dónde? De allí, del asiento de misericordia. La primera frase que dice el versículo 22 dice, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Lo que Dios está diciendo, yo voy a estar sentado aquí en este asiento de misericordia. Aquí voy a hablar contigo, Moisés. Aquí te voy a dar instrucciones. Aquí. Y Dios le estaba dando una muestra de lo celestial, transmitido a un nivel, digamos, una maquetita en el ritmo terrenal. Y Dios mismo dice, háganme esto, algo semejante a lo que está en el cielo. Yo quiero venir a habitar aquí con ustedes y yo me voy a sentar aquí. Aquí, en medio de los querubines, porque así está Dios en el cielo. Y aquí voy a hablar contigo, y aquí te voy a instruir, y aquí te voy a hablar, y te declararé en este asiento de misericordia. Recuerda esa palabra preciosa, propiciatorio, el asiento de misericordia. Oh, aleluya. ¿Qué nos enseña estos versículos que nos hablan del arca del testimonio? Pues exegéticamente nos enseña la Biblia que Dios siguió dando instrucciones específicamente conforme al diseño celestial, conforme al diseño que Él dijo, y no al diseño de los hombres. Con las medidas específicas que Él dijo. Cada cosa que era parte de aquella caja llamada arca del testimonio era tal y como Dios, la instrucción era tal y como Dios la quería. Aquellos querubines representaban aquellos seres angelicales que están sobre el trono de Dios, alrededor, al servicio de la majestuosidad de la deidad de Dios. Y nosotros podemos recordar hermosos pasajes donde se nos habla de la adoración que dan a Dios Padre. Pero literalmente le dice, hazme esa arca, hazme ese asiento de misericordia, hazme lo que yo te estoy diciendo, ponlo arriba, adentro del arca vas a poner lo que yo te diga, y allí en ese asiento de misericordia, ya me voy a sentar te voy a hablar, me voy a declarar delante de ti, te declararé lo que debas de decir, lo que debas de instruir, voy a hablar contigo. Eso es hermoso, mi hermano. ¿Qué principio nos enseña esto hermenéuticamente hablando? Mi hermano, aquí está otra vez una sombra de los bienes venideros. Este asiento de misericordia representa el trono del Padre, al cual tenemos nosotros acceso a través de la sangre preciosa de Cristo. Porque lo que va a ocurrir en ese asiento cuando ya sea construido, la instrucción de Dios va a ser exquisitamente muy simbólica, pero muy poderosa para los tiempos de Cristo. Y nos enseña Dios
que debemos de escuchar las instrucciones, y cuando Él nos dice que hagamos algo de tal manera y de tal medida, o alguna instrucción a la vida cristiana que debemos de practicar, no debemos de dudarlo, porque lo que quiere Él es manifestar su misericordia, como Él quería manifestarse aquí en ese asiento de misericordia. ¿Para qué? Para que en su misericordia Él se declare a nosotros, nos dé instrucciones y nos diga qué hacer y cómo dirigirnos en nuestra vida. Y que no olvidemos que Él está sentado en el asiento de misericordia, que es la tapa de la caja, pero abajo está un testimonio. Está su ley, está el maná y está la vara de Aarón, que aquí todavía no se pronuncia, pero son testimonios de que Él es el Dios vivo, que puede alimentar a una nación en el desierto y serle provisión sin necesidad de nada, solo por su poder y misericordia, que puede hacer reenverdecer algo seco, pero que Él es el que pone las instrucciones siempre. ¿Qué es lo que no debemos nosotros de aceptar, de creer y tener cuidado, porque no son meramente lo más correcto bíblicamente? Pues en ocasiones escuchamos que aún hay predicadores que dicen que nosotros somos neotestamentarios, y eso tiene su razón de cierta manera. Pero no podemos abandonar lo que Dios declaró en el antiguo tiempo, porque esto nos instruye a entender lo que ha hecho Cristo, porque Cristo nos lleva hasta el trono de la gracia del Padre. Y esta instrucción que Dios está dando a Moisés nos enseña que así es. Dios mismo quería venir a morar en ese santuario en medio de su pueblo y tener su trono de misericordia, su asiento de misericordia, para decir qué hacer al pueblo. Igual nosotros tenemos entrada al trono de misericordia del Padre a través de la sangre de Cristo. Entonces realmente esto nos instruye para entender lo que viene, aquel bien venidero en Cristo Jesús. Entonces hay que darle lectura para ser instruidos, porque Dios lo que instruye siempre es bueno. Recordemos el asiento de misericordia de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Sigamos adelante estudiando la bendita palabra de Dios y miremos cómo Dios siempre ha expresado su amor, su misericordia, su poder, su justicia. Dios bendiga tu vida y la vida de tu familia. Hasta el próximo video.